Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Miguel Chico, que cuando me olvido de decirlo mi madre me echa la bronca. Bienvenidos a un nuevo podcast de The Farm On Air. Estamos aquí en los estudios centrales de MSD, que nos ha prestado su centro de trabajo aquí en Costa Rica, en el 333 Experience Congress, donde gracias a la labor de 333 y de Reinaldo Cubillos, pues hemos podido acceder a un sinfín de profesionales que nos han transmitido su información. Y hoy tengo a uno de ellos al que empiezo a contar como un amigo que me ha llevado a Perú, con el que he tenido la suerte de compartir tiempo, mesa y ratos muy agradables. Don Carlos Maya. Carlos, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, Miguel. Un gusto. Oye, muchas gracias porque te he robado de atender a unas charlas seguro que mucho más interesantes de lo que yo te voy a proponer hoy, pero me apetecía mucho hablar contigo. Ya sabes que desde que nos vimos en Perú hace unos meses tenía ganas de tenerte aquí, tenía muchas ganas de charlar contigo, porque, bueno, vamos primero a contarle a nuestros amigos de España y del resto de Latinoamérica, y de Latinoamérica, ¿quién eres, Carlos? Bueno, soy Carlos Maya, soy esposo, padre de dos niños, un niño y una niña, y entregado por vocación a la porcicultura. Realmente mi formación es, soy ingeniero industrial y de formación también financiera, con especialización en finanzas y negocios, es lo que he estudiado, pero desde muy pequeño metido en el mundo de la porcicultura, y durante un buen tiempo estuve dirigiendo a PorColombia, el gremio de los porcicultores en Colombia, desde la presidencia ejecutiva, con yo creo que una entrega que me ha permitido tener un montón de historias para contar. Eso por ese lado. Y hoy en día soy porcicultor, soy parte de la junta directiva de PorColombia y trabajo también como consultor para algunas organizaciones. Una de ellas es el US Grains Council, el Consejo de Granos de los Estados Unidos. Pues yo hoy contigo, Carlos, quiero hablar de dos cosas. Una, de PorColombia, del asociacionismo y de la reputación del sector. Para mí esas tres cosas van de la mano y son capaces de impactar. Y luego quiero hablar contigo de esto que a los porcicultores nos tiene tan desubicados, que es cómo controlamos ese 65% de nuestro coste, que son las materias primas, ¿no? Entonces, vamos a empezar por la primera parte. Bueno, tú entras en PorColombia 2010. Sí, yo entro en el 2010 después de trabajar como director ejecutivo de la asociación Holstein. Yo dejé una carrera de banquero para entrar al mundo gremial por el lado de las vacas. Y fue fantástico, una muy buena experiencia. Y después, estando muy joven, entré a ser presidente presidente ejecutivo de PorColombia. En ese momento era gerente de la Asociación Colombiana de Porcicultores, a la cual después le cambiamos el nombre, buscando recoger toda una serie de intereses. Fíjate, yo recuerdo, por esa época volé a Uruguay. Mi padre había tenido ciertos problemas en la empresa familiar y estábamos buscando una salida para poder ser porcicultores en otro lugar que no fuera España, para no entrar en conflictos con nuestra familia. Luego todo se arregló por suerte y hoy somos una familia unida y maravillosa. Y uno de los sitios que fuimos a ver fue Colombia. En ese momento en Colombia, pues yo no sé si os comíais no sé cuántos kilos, o sea, supongo que el día que os equivocabais y no había otra cosa, comíais cerdo, ¿no? Era muy bajo el consumo, era por el orden de los 3 kilos per cápita, un poco más, no recuerdo la cifra exacta, pero era bajo, pero sobre todo venía de una ciclicidad, ¿no? Era muy cíclico y dependía del negocio, que cuando estaba bueno la gente se metía, pero entonces había un exceso de oferta porque la demanda no crecía, entonces se ponía malo y la gente se salía. Así funcionaba el negocio y ese ciclo era, pues digamos, era un ciclo que no favorecía la economía porque no tenía cómo mejorar.
Y entonces decidís que el camino es intentar hacer campañas para que se consuma más. Bueno, digamos que en el momento en que llegué a Por Colombia y que tuvimos un ejercicio de planeación estratégica, había un gran pesimismo. Y el gran pesimismo era porque además se había negociado el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y entonces decían, esto se va a acabar. En 5 años se acaba la porcicultura en Colombia porque era lo que duraba la desgravación arancelaria. Vale, porque iba a entrar, entiendo, el miedo era, pues van a traerle el bacon los americanos van a traer aquí el bacon en la chuleta y no se acaba acaba nada para nosotros, ¿no? Exacto. Porque lo hacen más barato que nosotros, entiendo. Sí. Entonces, en esa planeación dijimos, pues, si el mercado crece, puede haber campo para todos y si somos más competitivos, dejamos de tenerle miedo a los americanos. Y en ese momento, esa posición, al principio con algo de escepticismo, pero después con una inyección total de confianza por parte de los productores y de la junta directiva de ese momento y demás, pues tuvo unos frutos enormes porque digamos que se dio un gran cambio, diría yo, de actitud especialmente. Nuestros sueños empezaron a crecer y se volvieron grandes. Nuestro presupuesto también, porque finalmente los mismos productores decidieron, pongamos más plata, invertir. Obligatorio, invirtamos más. Y esa inversión era principalmente en 2 temas, sanidad, algo digamos, para la competitividad y muchísimo de inversión en fomento al consumo. Cuando empezamos ese fomento al consumo, incluso empezamos busquemos las agencias más importantes, toquemos las puertas más relevantes, vamos a pautar en canales nacionales, vamos a hacer comerciales de televisión fuertes, sólidos, vamos a ganar premios, empezamos a soñar un montón de cosas y definitivamente si uno se lo sueña, ya por lo menos empieza a abrirse un camino. Y hoy en día ese es nuestro día a día en Colombia. Tenemos somos importantes en la pauta, somos relevantes en el mundo, digamos, lo del mercadeo y la publicidad. Y yo creo que eso nos trajo un retorno de inversión enorme. Enorme. Vale, vamos a intentar explicar el proceso en el que te embarcas para conseguir esto, que es alinear a los porcicultores de manera en el que entiendo que trabajas con el gobierno para que el gobierno obligue, está feo, pero obligue a los porcicultores. Es una ley. Sí, sacar una ley. Sacar una ley, un poco en el mismo formato que tenemos en España con Interporc, entiendo, ¿no? Algo que así. En el formato de Interporc te cuento y tú me dices las similitudes y en lo que se diferencian. En el caso de Interporc, que es muy poquito, son 6 céntimos por cerdo. Creo que ahora hay una ampliación de norma que sea 9, algo así, pero 6 céntimos por cerdo que pagan la mitad el porcicultor y la mitad el centro de faenado, ¿vale? El centro de beneficio que decís con muy buen criterio los colombianos, que me encanta la palabra. Entonces, esa mitad la paga el centro de faenado y se la recauda al productor, ¿vale? También por una norma. Sí. Una norma de obligado cumplimiento para la creación de Interporc. ¿Cómo fue en vuestro caso tú? O sea, ¿cómo es el proceso? ¿Con quién vas a hablar? ¿Y cómo luego llevas eso a los productores? Porque encima es bastante más dinero en vuestro caso por animal, ¿cierto? Sí, es muy alto. Y ya en este momento incluso ha crecido demasiado. Ahora ese es el problema que todo el mundo quisiera tener, y es que tenemos mucha plata. Tenéis mucha plata, ¿no? Pero inicialmente, digamos que hay una gran reflexión entre los productores, y es nuestro presupuesto. Si queremos hacer un cambio, ahí hubo varios visionarios en esto, y es, si queremos hacer un cambio con impacto, tenemos que invertir más. Y para invertir más, con los números que nos da esto, no nos da, tenemos que incrementar la cuota. Y entonces los productores dijeron, incrementemos la cuota. Eso es algo supremamente memorable. Más allá de los números, es el hecho que los mismos productores decidan que nos incrementen lo que debemos pagar. Eso fue una decisión de asamblea de Por Colombia. Y ya con eso, pues se produce un proyecto de ley, vamos al Congreso de la República, buscando el aval también del Ejecutivo, del Ministerio de Agricultura,
llevamos eso y pasa esa ley y entonces empezamos a recaudar más plata. Una vez tenemos más plata, en Colombia lo paga el productor y lo recauda la planta de beneficio. ¿Te costó mucho convencer a los...? No, o sea, a los productores ¿lo visteis? no. ¿Lo visteis claro? Clarísimo. O sea, y es por eso insisto en la confianza. Cuando existe esa confianza alrededor del gremio. Ahora, solidificar la confianza no fue fácil, porque obviamente había, digamos, otros gremios separatistas, otros gremios que había todo tipo de situaciones cuando llegué y que suceden cada rato en todas partes, pero cuando se consolida la confianza, de ahí en adelante todo es un camino de rosas. Bueno, tampoco así, pero igualmente sí existe esa gran posibilidad de trabajar sin tanto miedo al error, no, vamos a trabajar de una manera constructiva y vamos a hacer todos los esfuerzos, los ensayos. Si nos caemos, nos levantamos, ¿no? Si nos caemos, nos levantamos. Gocé de una confianza enorme por parte de los productores y esto permitió que consolidara un equipo multidisciplinario con una expertise en cada uno de los temas, digámoslo, con una solidez absoluta. Ahora, quiero hacer un paréntesis sobre lo que mencionabas de las palabras. Para nosotros fue muy importante el uso de las palabras, supremamente importante, porque en Colombia nuestro sector tenía una percepción terrible, además porque las palabras que se relacionan con el sector eran la mayoría supremamente negativas. Marrano, cochino, puerco, esas son palabras de una connotación muy negativa en Colombia. Sí, sí. Entonces, lo que hicimos fue, vamos a escoger las palabras con mucho cuidado. Con mucho cuidado, cerdo, porcino, incluso pork, una palabra en inglés, pero supremamente bien recibida. Limpia. El matadero, por ejemplo, para las generaciones nuevas es terrible. Claro. Y incluso la planta de sacrificio, y escogimos la palabra planta de beneficio. Y esas palabras las escogimos con mucho cuidado para los medios de comunicación, para los líderes de opinión, para todo el que fuera, para cualquier publicación. Que fuera a hablar en cualquier momento fuera. Y exactamente, cualquier noticia que fuera a salir. Es increíble porque habéis alineado perfectamente. O sea, yo hoy, cada vez que voy a Colombia, es impensable que nadie utilice la palabra matadero o la palabra centro de sacrificio, ¿no? Es impensable. O sea, todo el mundo está alineado en hablar de centro de beneficio. Sí. Eso es un trabajo. Son palabras que hoy en día nos pican a los que estamos en esa industria. Las oyes y te sale un sarpullido, ¿no? Sí, exactamente. Joder, es maravilloso porque el frío dato es que habéis pasado de 3 kilos prácticamente a 13, 14 que estáis consumiendo hoy en un periodo de tiempo cortísimo, 14 años. Multiplicar por mucho el formato, pero no solo eso, sino que hoy yo he tenido la suerte de ir a dar charlas allí, pues porcicultores APA que me invitaron en su momento, me invitó... me voy a dejar alguno, así que voy a dejar de decir quiénes, ¿vale? Porque luego me voy a olvidar. Estuve por Colombia dando una charla también y vi un sector con un crecimiento y con unas ganas de crecer impresionantes. Sí. Aquí viene la historia. Lo que se está pasando en Europa ahora, ¿vale? En Europa la producción el cuidado de los animales para alimentar al mundo cada vez tiene... Lo que nos cuentan los medios de comunicación es que tiene una percepción malísima porque hay una separación entre el mundo rural y el mundo urbano muy fuerte, ¿no? Entonces hoy, yo en mi casa llevo desde 2018 intentando hacer una granja y no consigo, ¿vale? Porque en un pueblo de 18 habitantes me hacen 3.000 firmas en contra de mi granja, ¿no? Y no la puedo hacer, Y entonces la reputación... vosotros estáis previendo que esto os pueda ocurrir también. ¿Crees que no hay posibilidad todavía? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves esa situación de reputación? A ver, la reputación tanto de la producción, la industria, la carne, mejoró notablemente en Colombia y hoy en día es un gran orgullo ser porcicultor. Sin embargo,
Sí está sucediendo, pues hay una situación en Colombia que ha sido un país golpeado por la violencia durante mucho tiempo, pero a medida que mucha de esa percepción de la violencia ha ido disminuyendo, también hay muchas zonas que se han vuelto digamos, para turismo campestre. Turísticas, sí. Y ese turismo campestre, ahí no hay nada que hacer. Convive mal. Ahí no hay nada que hacer. Ese turismo campestre llega y aunque el porcicultor puede defenderse, lo que sea, termina siendo desplazado por el turismo campestre. En Colombia todavía hay mucha tierra donde hay oportunidad para hacer desarrollos, pero claro que sufrimos esas complejidades, pero nunca como en Europa o como en algunos países que ya están mucho más, que digamos que su recurso tierra está mucho más desarrollado. En Colombia todavía hay buena oportunidad. O sea, para alguien que quiere venir y quiere hacer un desarrollo nuevo, en Colombia hay mucha oportunidad. Es factible. Sí, es factible. Ahora, la reputación, digamos que si bien mejora la reputación por todas partes, el manejo de olores es algo que Clave, ¿no? Clave en Colombia y en cualquier parte del mundo. Ha ido mejorando, pero pues también todavía tiene oportunidades de mejora. Hay granjas enormes, unos muy buenos desarrollos donde los olores se manejan perfectamente, pero todavía tenemos mucho de granjas incluso pequeñitas, desordenadas, que tienen un impacto muy negativo en la comunidad. Pero fíjate, esto es clave porque yo creo que eso es un tema que nosotros, el sector se desarrolló antes que esta sensibilidad, en el caso de España y en el caso en general de Europa, ¿no? Entonces la sensibilidad ha llegado a posteriori. Y la gente cuando tiene derechos adquiridos es muy complicado explicárselo, ¿no? O sea, tú vas a hablar con un... Y luego encima somos viejos en Europa, ¿no? Europa es un país, es un entorno de gente mayor, somos mayores. Entonces vosotros sois muy jóvenes, de espíritu, de fuerza y de edad, ¿no? Entonces es muy complicado ir a decirle a un ganadero hoy en España, oye tío, es que los olores... O sea, estás en la Ribera del Duero. O sea, vamos a ver, aquí viene la gente a probar vino. Ostras, arregla esto, ¿no? Porque yo creo que hay una parte en todo esto que culpamos a la sociedad exclusivamente y yo creo que nosotros también tenemos una responsabilidad de cosas que hay que entender que tenemos que cambiar y que valían ayer y hoy ya no valen. Claro. Hoy ya no valen. Entonces, en Europa es muy complicado porque es lo que te digo, quizá esa granja está en manos de una persona más mayor, pues que o no tiene ganas de hacer una inversión, que aunque solo sea echar bolas de arcilla, pues ya lo es. Y luego está la parte del derecho adquirido, ¿no? Que dice, Claro. tío, que ya llevo aquí 25 años, ahora tú quieres hacer un hotel y voy a tener yo que cambiar mi granja, hacer hotel en otro lado, ¿no? Es un punto muy, muy importante y yo creo que los porcicultores tenemos que ser conscientes de que si a nuestra región empiezan a haber centros vacacionales, hoteles y demás alrededor, pues algo tendremos que hacer para poder, si es que queremos y lograremos convivir con ello, porque finalmente ellos están generando un montón de empleos, están desarrollando la región, están dándole valor también a esas tierras. Claro. Entonces algo tendremos que hacer. Muchas veces, como lo dices, simplemente decimos que la culpa es de los demás, pero los tiempos cambian, las zonas cambian y de alguna forma u otra tenemos que adaptarnos, por lo menos hacer lo mejor posible. Pero hay veces no hacemos mucho cambio y no nos esforzamos por hacerlo suficiente. Yo estoy de acuerdo. Que sepas que esto me costará, si me lo preguntan fuera no lo voy a decir, pero es así. Vale, vamos gracias por esta visión, me ha gustado mucho, Carlos. Vamos a pensar un poco, vamos a hablar un poco de este dolor de cabeza que es para los productores de cualquier tipo de ganadería, que es la materia prima. Okay. Yo llevo en mi casa oyendo, vamos a comprar, este año compramos menos futuros porque espero que baje, este año compramos más porque el mercado va... Oye, ¿cómo funciona el mercado? ¿Cuáles son las variables que regulan el precio en un mercado global? ¿Cómo? Vamos a hablar de las que podemos controlar, las incontrolables. Que Putin entre en Ucrania escapa a nuestro control, ¿no? Pero ¿sobre qué? ¿Cuáles son las variables? A ver, este es un tema muy interesante porque incluso ayer teníamos un taller, hacíamos un taller sobre indicadores, los KPIs, los Key Performance Indicators, que
mueven nuestro negocio y qué podemos llevar y qué no. Y en el tema de los insumos, especialmente maíz, torta de soya, los granos que usamos, estamos en un mundo muy incierto. Y ese mundo tan incierto hace que tenemos que informarnos, tenemos que tener un esquema de coberturas. A veces el esquema de coberturas es simplemente una compra disciplinada de cierta manera y ya, y no estar especulando. Porque normalmente cuando empezamos a especular y no tenemos coberturas, perdemos. O el riesgo de perder es muy alto y el sentimiento de culpa es horrible. Es horrible. Es desastroso. Entonces, y podemos perder mucho más de lo que tratamos de ganar en granja con todo el esfuerzo profesional para buscar desarrollar nuestros productos y comercializarlos. Entonces, yo creo que por eso creo que la no especulación, sea por coberturas o sea por una forma de compra disciplinada, es el mejor camino, es el camino tranquilo ahí. Ahora, digo que vivimos en un mundo muy incierto porque nos afectan los conflictos internacionales, nos afectan los problemas logísticos, el canal de Panamá, el canal de Suez, una crisis de contenedores, nos afectan los problemas climáticos, nos afectan los problemas laborales, si hay un paro en un puerto, si hay y nos afecta si hay una super cosecha en un país o si hay una cosecha bajita en otro. Digamos que hay tantas variables que nos pueden afectar que tenemos que entender, registrar y tener claridad que aquí hay completa incertidumbre. Y esa completa incertidumbre nos obliga a tratar de disminuir el riesgo, minimizar el riesgo. Minimizarlo. Nunca se va a acabar del todo el riesgo, pero si se disminuye el riesgo es de acuerdo a las posibilidades de coberturas y demás. Ahora, esto hace que estemos en un mundo de commodities por un lado, commodities por el otro, y nuestro margen sea completamente incierto. Y ese margen incierto hace también que estemos en un negocio en el que tenemos que pensar a largo plazo, a mediano y largo plazo. Yo soy un convencido que los que nos esforzamos por producir alimentos, nos tiene que ir bien. En el largo plazo nos va a ir bien, yo también. Nos tiene que ir bien, porque finalmente estamos alimentando al mundo. Pero en el corto plazo podemos tener golpes. Muy fuertes golpes. Normalmente esos golpes son más fuertes si venimos de una bonanza, entre comillas, o de un momento bueno. Eso es el cual. Entonces, acá yo creo que es importante informarse y es importante tener algún comportamiento que nos ayude a disminuir el riesgo. Eso es. Yo creo que fíjate que esos grandes golpes de los que hablas son sanos en un mercado en un entorno como el nuestro, porque ayudan a profesionalizar el sector. Lo mejor que tiene España, o una de las grandes cosas que tiene España, es la profesionalidad del sector. Es decir, esto que el mercado se ha ido haciendo maduro y ha permitido. Fíjate, y una cosa que pensamos que iba a pasar, que era que los productores pequeños se iban a morir, ¿no? Pequeños en España, un productor pequeño son 500 madres, ¿no? Es muy pequeño, 500.000 madres es un productor pequeño, muy pequeño. Y esos productores se han quedado, los buenos, los que son eficientes, se han podido quedar, bueno, primero por un poder de compra conjunto siempre seguro con otros pues, modelos de asociacionismo, de cooperativa, de lo que sea, ¿no? Se han podido quedar por eso, y se han podido quedar porque esa profesionalización, o sea, porque esa madurez del mercado hace que los precios tengan cierto sentido, ¿no? Y que a ellos nadie les compre demasiado barato, ni les hagan porque forman parte de un mercado maduro, ¿no? Claro. Entonces, a mí esos golpes creo que nadie nos gustan, ¿eh? El año que nos toca perder 10 euros por cerdo, pues si haces medio millón de cerdos, pues te aseguro que no te hace ninguna gracia cuando vienen y te lo cuentan, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí está. A mí me parece que es importante. Mira, has hablado de la especulación. La especulación, el productor puede especular, pero hay una especulación anterior o hay una sensación de especulación anterior que es muy dañina. O sea, y yo no entiendo de este mercado. Soy un ignorante absoluto. Yo solo sé, fíjate, que cuando nosotros empezamos a contratar, fíjate si es
importante esto, y si nos daba que al principio, cuando contratamos al primer gerente externo para la compañía productora, comprábamos nosotros para que el pobre no tuviera que tomar esa decisión tan horrible, ¿no? Claro. Entonces, es cierto que hay una especulación fuera de la que pueda hacer el productor. Yo sé que trabajando donde trabajas no te quiero meter en camisas 11 varas, pero cuéntame. No, claro, o sea, digamos que eso hace mucho daño a nuestra industria, y es cuando agentes externos entran a invertir y a especular en el negocio de granos o incluso en el negocio de carnes. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando hay mucha volatilidad, un mercado volátil es una delicia, es para el especulador. Para el especulador, porque un mercado con mucha volatilidad es donde entra y encuentra dinero y es capaz de extraerlo, es capaz rápido, claro, de sacarlo rápido de ahí. Mientras los productores y los que estamos en la cadena sufrimos porque no nos gusta esa volatilidad. Normalmente hay un agente afuera que sí está listo para ir y tomar esa volatilidad. Entonces, ese tipo de especulación es supremamente dañina y hace que se lleve, digamos, esas pequeñas oportunidades de capturar valor ahí. Pero en el caso, yo creo que son dos roles completamente distintos. Si somos productores y si estamos en un negocio en el que buscamos ser eficientes y producir, es una cosa. Si queremos estar especulando con números, eso es otra cosa completamente distinta. Y lo decías muy bien, las gerencias externas. Para una gerencia externa, si empieza a meterse a especular ahí, yo creo que está por donde no es, porque tiene que estar concentrado en nuestros negocios, tiene que estar concentrados en el otro lado. Pero ese punto ahora que mencionabas, digamos, esa profesionalización que ha tenido el sector español en mucho tiempo, en Colombia sucedió que los productores pequeños, medianos, grandes, asimismo como se llenaron de orgullo, también se volvieron empresarios. Así sean pequeños, medianos o grandes, pero con una mentalidad de empresarios, con la capacidad de adoptar tecnologías a veces un poco exageradas para nuestro país, pero con la posibilidad de entender que tenían que mejorar por todos lados y entender mucho más el negocio, informarse más, independientemente de su tamaño. Y eso que las proporciones de tamaño mediano, pequeño, grande, son mucho menores allá. Claro. Pero uno ve empresarios pequeñitos, pero con una mentalidad de empresarios donde tienen bien definido hacia dónde van y cuál es su futuro. A mí, que sepas que Colombia, como México, cuando valoré dónde me venía a vivir, sabes que definí, Medellín y Pereira estuvieron mucho en mi scope. Luego decidí México. No me arrepiento para nada, México es un país increíble, pero cada vez que voy a Colombia digo, qué guapo está este país y qué oportunidades tiene. La verdad que te tengo que dar la enhorabuena porque para mí cuando Reinaldo nos presentó fue un regalo, es un regalo haberte conocido. Muchísimas gracias por habernos transmitido esto, por haber ayudado a que la gente entienda un poco mejor. Espero que este ejemplo que nos has contado de por Colombia ayude a otras asociaciones en la región a que entiendan la importancia de creer en ese camino unidos, y que el porcicultor de al lado no es tu competencia, es tu amigo y el que va a ayudarte a que a ti te vaya todavía mejor, ¿no? Bueno, nosotros no dejamos de ver a México como esa gran potencia, pero que lo es y con un potencial enorme desde el punto de vista exportador, desde el punto de vista... yo creo que México va mucho más adelante y está en un paso en el que el nombre del juego debería ser posicionamiento. Así lo veo hoy en día. Tiene una capacidad de reacción, de crecer, de apertura de mercados para algunas regiones de México impresionante. Totalmente. Y tiene el consumo local. Consumen 20 kilos por habitante. Y puede seguir creciendo sustituyendo la res, como ha pasado en todo el resto del mundo, donde estamos sustituyendo la res porque pues, simplemente la res no tiene cómo expandir su crecimiento. Tal cual. Y yo creo que
Si hay un país que tiene oportunidades en este momento es México para la porcicultura. Yo estoy totalmente de acuerdo y bueno, mi decisión, ¿no? Tú sabes lo del bacon y la gallina, pues yo desde luego soy bacon y he hecho mi apuesta vital y personal por eso, por ayudar, por intentar poner un granito de arena, pues yo no voy a hacer nada más que eso en México y en todo el resto de LATAM. Oye, Carlos, gracias, tío. Miguel, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, amigos, hasta la semana que viene.